la segunda etapa del proceso de formación de la sexta Olimpiada Juvenil de Ciencias. Ustedes conocen, en el proceso de clasificación, eh, alcanzaron la clasificación para el certamen final 41 equipos olímpicos de casi todos los municipios del estado bolivariano de Miranda. Dentro de ese proceso de formación, esta es la segunda etapa, eh, consolidamos el grupo del chat de formación. Allí hemos estado enviando información que es relevante para las pruebas del certamen final, que son el jueves 13, que es la prueba teórico-práctica que van a hacer en sus municipios, y el viernes 14, todo ello la próxima semana, que será la prueba experimental en el laboratorio de química de la Universidad Simón Bolívar. Parte de esa información la hemos complementado, además de los links que se hicieron con las charlas de la primera fase de formación, con algunos materiales y comienzo de esta semana se enviaron dos videos que son muy importantes para la prueba experimental, que es muy importante que ustedes lo vayan revisando, lo hayan revisado, que tienen que ver con pruebas que se hacen para el reconocimiento de polímeros y también algunas situaciones que tienen que ver con mediciones, particularmente las mediciones con el vernier. Esto es muy importante. Aquí no estoy haciendo, como dicen, spoiler, pero eso va a ser necesario para la prueba experimental. El saber medir, el saber pesar, determinar peso, determinar masa, ¿verdad? Vamos a hacer algunas pruebas sobre los polímeros. Entonces, eso es importante. Y dentro de ese proceso también van a tener unas muestras, que en este caso, bueno, son unas muestras que el equipo de la comisión organizadora de la Olimpiada, pues, las ha dispuesto con el apoyo del equipo técnico de la Universidad Simón Bolívar. Y como esa parte de muestra es una cosa importante ver cómo se desarrolla, estamos invitando hoy a una especialista en ese tema, que es la profesora Katia Reategui, a la cual agradecemos su presencia acá. Eh, la profesora Katia Reategui va a presentar hoy una charla que se llama Metodologías en el muestreo de microplásticos. Eh, de manera somera, algo de su currículo. La profe Katia es química, con maestría y doctorado en geoquímica, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente dirige el Instituto de Ciencias de la Tierra de la UCB. Tiene 18 años como profesora e investigadora de la licenciatura en geoquímica. Ha desarrollado investigación en el área de geoquímica orgánica ambiental. Ha coordinado proyectos de investigación y desarrollo en caracterización de zonas impactadas con hidrocarburos y contaminantes orgánicos para evaluar calidad de agua, suelos, sedimentos y aire. Investigación en tecnología de remediación de suelos y aguas impactadas por actividades industriales y mineras. Y asesora externa como geoquímica senior en proyectos de estudio de línea de base ambiental geoquímica de zona minera. Es decir, es un resumen muy sucinto de la profesora Katia. Y bueno, profe, aquí usted tiene en su auditorio eh, docentes que forman parte de los equipos olímpicos. Los equipos olímpicos están formados por 5 estudiantes entre tercer año y quinto año de educación media, y parte integral de ese equipo son los docentes. Entonces aquí tiene usted a esos docentes que son los que van guiando ese trabajo, y hay algunos estudiantes también, varios equipos que van a estar el próximo jueves y viernes presentando sus certámenes finales. Entre ellas la prueba experimental, y pensamos que esta charla de muestra pues, puede a ellos darle un insumo dentro de ese proceso de formación. Entonces, usted tendrá 45, 50 minutos aproximadamente para su charla. El público
puede ir haciendo sus preguntas, observaciones o sugerencias, escribiéndolas en el chat. Nosotros las iremos acopiando. Hoy nos acompañan también varios miembros de la comisión organizadora, la profesora Gloria Aguilarte, la profesora Zully Millán, el profesor Orlando González, el profesor Luis Manuel Hernández, no sé si se sumó alguien más. Ellos también pues estarán pendientes de ir acopiando esa información. Entonces, sin más, vamos a darle a usted su auditorio para que pues usted haga su presentación y reiterando pues nuestro profundo agradecimiento en esta suma de voluntades que hemos ido haciendo a lo largo de estas 6 ediciones de la Olimpiada. Así que nuestro afecto y nuestro agradecimiento. Adelante, profe. Gracias, profesor Moya. Y gracias por esa presentación y esa bienvenida. Gracias a todos por la invitación y felicitaciones por estas actividades que son necesarias y muy importantes que se mantengan y ver que hay muchos jóvenes y profesores detrás de esto, pues motiva mucho más, ¿no? Motiva a nosotros como investigadores a seguir trabajando y poder seguir apoyando en esto. Y bueno, este, espero que el internet nos ayude desde este lado de, de la presentación. Cualquier cosa, me avisan y bueno, puedo buscar otra conexión. Esperemos que todo fluya. Voy a compartir mi presentación. Voy a quitar mi cámara para no impedir el flujo de internet y voy a compartir mi presentación. Me avisan, por favor, si la pueden visualizar correctamente. Estamos visualizando perfecto, profe. Perfecto, profesor. Gracias. Entonces, bueno, esta es la presentación que yo les quiero compartir. El tema que escogí, bueno, me solicitaron algo sobre muestreo y bueno, quise hablar justamente de las metodologías en el muestreo de microplásticos. Estas metodologías me- las hemos aplicado en conjunto. Esto es un proyecto que se está llevando en conjunto con la Universidad Central de Venezuela y el IBIC, el Centro de Oceanografía del IBIC. Y en un proyecto OIEA, con el Organismo de Energía Atómica, en donde se están estudiando estresores marinos. Uno de estos estresores son los microplásticos. Entonces, parte de las metodologías que les voy a mostrar en la presentación de hoy están enmarcadas en el protocolo Remarco, un protocolo donde se quiere que los 18 países que conforman este proyecto puedan establecer o ajustarse a estas metodologías para que todos tengamos resultados reproducibles. ¿Sí? Entonces, lo primero que quería que nos preguntáramos, y que seguro nos preguntamos cuando hacemos este tipo de trabajo, es, bueno, ¿por qué es importante muestrear microplásticos? Ustedes dirán, ya sabemos que están los plásticos, los vemos, visualmente vemos las playas muchas veces sucias, contaminadas con macroplásticos, pero ¿por qué es importante muestrearlos, cuantificarlos? Y yo le tengo aquí varios ítems que voy a ir desglosando. Entre esos ítems es que primero son contaminantes. Luego dan información del grado de aporte antrópico en una zona, son indicadores de flujo de corrientes marinas, son reservorios de otros contaminantes y dan información de las actividades de consumo y cultura social de una población o una zona. Estos ítems son característicos no solo de los microplásticos, sino de todos los contaminantes que nosotros vamos a estudiar en algún momento. Pero los microplásticos tienen una característica muy particular y voy a ir desglosando rápidamente algunos de estos puntos. Y quise empezar por aquí porque creo que es fundamental que para uno lograr un objetivo debe saber el por qué lo está haciendo. Entonces, es importante que ustedes sepan por qué están haciendo todo esto, no para ganar solo las Olimpiadas, sino por qué es importante y que crean esa conciencia, ¿verdad? Aparte de esa conciencia de investigación, de ese método científico que hay que seguir, la parte de la cuantificación y la caracterización de aquello que estoy viendo y que creo que puede perjudicarme. Entonces, para continuar, fíjense, son contaminantes, pero no solo son contaminantes, los plásticos son contaminantes emergentes. Ya ustedes habrán oído esa palabra en otras presentaciones que le han ofrecido. Emergente significa que es un contaminante que sé que está ahí, sé que está en diferentes ambientes,
pero no tengo claro cómo puede afectarme, cómo puede afectar a los organismos y a los ecosistemas que están a su alrededor. Y eso debe estar o está relacionado con algo que se llama estándares de calidad ambiental o ECA. Cuando uno va a evaluar un contaminante, todos los contaminantes, metales, que son inorgánicos, y otros compuestos orgánicos, así como lo que estamos viendo, deben tener un estándar de calidad ambiental. Eso es un número mínimo que me dice, perdón, un número que me dice el valor mínimo de ese compuesto que debe estar presente en un ambiente para que no cause efectos dañinos a los ecosistemas. Tengo los ECA asociados al ambiente acuático, los ECAs de agua, los ECAs de aire, los ECAs de suelo y sedimento, y dependiendo de para qué fines tengan estos ambientes, si es agua para riego, es agua potable, agua de consumo, esos números van a ser mayores o menores. Pero para los plásticos no existe ese valor. Por ejemplo, hay un contaminante orgánico muy agresivo que es cancerígena, que se llama el benzoapireno, y tiene un ECA de 0,4 ppm en aguas potables. Y ese es un valor muy chiquitito. Entonces, y este ECA, este estándar de calidad ambiental, varía dependiendo de los países. Entonces, uno debe hacer primero un estudio de línea base para saber si en la región donde yo estoy es normal encontrar ciertos valores de estos contaminantes. Cuando nos vamos a los microplásticos, entonces nos damos cuenta de que no hay un valor, un número, un estándar de calidad ambiental. ¿Qué significa? Que tenemos que cuantificarlos para ver, tenemos que evaluarlos, hacer ensayos sobre ellos para darle un estándar de calidad. ¿Para qué se utiliza eso? Para legislar, para poder saber y decir, esta cantidad de microplásticos es dañina y está siendo perjudicial en este ambiente. Por supuesto, hay contaminantes que son tan letales que simplemente el ECA es que no deben estar presentes en el ambiente, que deben estar ausentes. Son tan letales que no deben estar ahí. Entonces, esto es un poco para que vean numéricamente por qué y a qué se refiere con que sean emergentes. Otro de los ítems que estaban ahí es que dan información del grado de aporte antrópico en una zona. ¿Qué significa? Que yo puedo, si yo cuantifico la cantidad de plásticos o microplásticos presentes en una zona, yo puedo saber de esa región, de un país, por ejemplo, mira, de dónde, cuáles son los sitios más contaminados, cuáles son los estados, regiones, provincias, en función a microplásticos más contaminados, no solo eso, sino qué tipo de microplásticos están presentes en una región de ese país. Por ejemplo, el caso que les coloco aquí viene del Remarco, de la plataforma Remarco, son los plásticos o microplásticos en Costa Rica, y ellos exponen que en la costa pacífica, por ejemplo, hay más pellet, ¿sí? En el Océano Pacífico hay, abundan las fibras, por ejemplo, ¿ok? Y en las playas, entonces tengo tipos de plástico, perdón, ponen cuáles de las playas tienen mayor cantidad de plásticos. Y esto al final, estos datos sirven para hacer legislaciones nuevamente, para establecer normas internas, para establecer pautas y decir, por ejemplo, mira, vamos a cambiar el uso de este tipo de plástico por esta otra cosa que no es plástico. Si notamos que tiene un alto grado de contaminación o de presencia de un contaminante tipo plástico en esas zonas. Estos datos permiten hacer esas cosas. Si no tenemos datos, no podemos legislar, no podemos dar una normativa ni una reglamentación ambiental con respecto a una problemática. Otro de los parámetros que es que ellos pueden servir de indicadores de flujos de corrientes marinas. Es muy común que nosotros veamos zonas de la costa, sobre todo que son muy pobladas, con una alta densidad de contaminantes. Y decimos, sí, es lo que la gente bota mucho plástico y todo se acumula en la costa. Pero ¿qué pensamos cuando hay zonas como el Ártico, ¿sí? Que están llenas de contaminantes? Esta foto que está aquí a la derecha es una foto llena de material plástico y es en el Ártico. Y la cantidad o la densidad de población no es tal como para justificar la cantidad de desechos que hay. Entonces ahí viene la pregunta, ¿de dónde vienen esos desechos? Esos desechos vienen del Océano Atlántico, que tiene, fíjense aquí en la izquierda, esas corrientes, esas mareas que llegan al final, arrastran todo lo que ellos tiran al mar, o todo lo que se tira de Europa al mar, y llegan hasta el Ártico. Eso quiere decir que yo puedo identificar también a través del estudio de los microplásticos si provienen de otros sitios o si son
autóctonos, ¿verdad? Si vienen de esa zona, si esa región o esas poblaciones lo han generado o simplemente bien. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, grandes cantidades de plástico también en las zonas foráneas de aquí de la costa, en los Roques, por ejemplo, en zonas donde no están pobladas. Cayos donde no hay población. ¿De dónde viene eso? No solo de nuestro mismo continente o de nuestro mismo país, sino de Trinidad o de otros sitios en donde está llegando por corrientes, alojándose en esas zonas. Entonces, es importante también ver si estoy produciendo esa contaminación como país, como región, o están viniendo por las corrientes, por los influjos desde otro lado. Son reservorios de otros contaminantes y esto es algo muy característico de ciertos compuestos. Los plásticos hemos hecho recientemente aquí mismo en el instituto unos estudios de sorción y los plásticos tienen una gran capacidad de sorción, son porosos, unos más que otros. Por ejemplo, esta foto que yo les presento aquí arriba donde dice fibra, es el poliestireno expandido. Fíjense, esta ave está flotando sobre anime y está rompiendo el anime y dejándolo en partículas pequeñitas, en pellets. Este anime es este mismo que se ve aquí en esta fotografía o micrografía y tiene una fibra dentro de él. Y aparte tiene sorbido fenantreno. El fenantreno es un poliaromático y está presente en las aguas producto de derrames petroleros, por ejemplo, o contaminantes industriales, y todo eso llega por escorrentía y drenajes de aguas servidas a las aguas. Cuando el fenantreno, que es un compuesto contaminante, que está establecido como prioritario por la EPA, se encuentra con el poliestireno, entonces se van de la mano y ahora el fenantreno puede llegar a otro sitio por esas corrientes marinas y por flotación a sitios donde él no se encontraba, es decir, puede contaminar otros espacios, pueden ocurrir procesos de desorción y entonces afectar en mayor grado a las especies. Si a nosotros ya nos parece crítico que los peces estén consumiendo polímeros, estén consumiendo plástico, imagínense ahora si yo les digo que ahora ese plástico tiene sorbido un compuesto cancerígeno, mutagénico, y que ahora lo que nosotros estamos consumiendo no es solo plástico, que simplemente tal vez puede afectar nuestras vías respiratorias, las puede obstruir, sino que también puede tener sorbido contaminantes cancerígenas que nos pueden afectar gravemente. Entonces, eso es algo que generaliza o amplifica mucho más el problema de estos contaminantes. Por último, dan información de las actividades de consumo y de la cultura social de una población. Aquí vemos una gráfica donde ya ahora tenemos resultados por países. Entonces, ya ahora es la competencia de quién produce, quién contamina más o quién contamina menos debería ser, pero como la cantidad de consumo es tan alta, aquí es un ejemplo con las pajitas o los pitillos, ¿verdad? Hubo un tiempo en donde, de hecho, hay países que eliminaron el uso de pitillos. ¿Por qué? Porque se encontró que eran los que más consumían y los que más aportaban un producto que no se degrada tan fácilmente y que tal vez no es necesario usarlo. Entonces ahí también estos estudios estadísticos que parten de la cuantificación del muestreo son importantes para hacer ese nivel de conciencia social. A estos países es difícil, ¿verdad? Que una normativa, como es un contaminante emergente, es difícil que una normativa le diga, lo sancione, pero en base a esto se puede crear una cultura social y decir, vamos a eliminar algo que no necesitamos realmente, vamos a sustituirlo por otra cosa, vamos a cambiar su calidad o el producto. Entonces, estas cosas, estos estudios son importantes en ese sentido. Bien, entonces una vez que ya tenemos esos ítems que marcaron lo importante de nuestro trabajo de muestreo, necesitamos saber de dónde provienen esos plásticos que nosotros vamos a tomar. ¿Por qué necesitamos saber de dónde provienen? Porque tenemos que saber hacia dónde los vamos a buscar. ¿Dónde están? ¿En el aire? ¿Están en el agua? ¿Están en el sedimento? Porque yo los puedo buscar en todas partes, pero la idea es ubicarlos o buscarlos en los sitios donde tengan más impacto, en los sitios que sean más impactados por las actividades del hombre, las actividades antrópicas. Entonces, debo saber cuáles son todas esas actividades que presento en esta lámina que promueven que esos plásticos o microplásticos lleguen al ambiente. Fíjense, desde las actividades domésticas, desde los efluentes, es decir, las aguas servidas que llegan a los ríos. Esa es la manera en la cual las actividades domésticas
todo aquello. ¿Por qué una lavadora? Porque si yo tengo material plástico en la ropa, todas esas fibras van a salir por ese movimiento aleatorio, ese movimiento fuerte, brusco en la secadora, ese calor va a ir rompiendo poco a poco esa fibra. Y todo eso va pasando a los drenajes y al final llega a los ríos, ¿verdad? O a las aguas servidas que no son tratadas. Y aunque sean tratadas, no son tratadas considerando la presencia de microplásticos. La agricultura también es otra fuente de estos productos. Las industrias, la abrasión de productos plásticos que dejo en el ambiente, el botar la basura, llegar a una playa y dejar todos los recipientes, ¿verdad? Vertederos, normalmente igual, todo lo que donde yo acumule esa basura y al final todo eso va a las aguas de los ríos, todo eso se lo lleva por lluvia, va escorriendo, va moviéndose, va movilizándose todos estas fracciones de plástico se van degradando, van haciéndose más pequeños y van llegando a los ríos. ¿Y a dónde desembocan los ríos? Al mar. Eso quiere decir que yo puedo muestrear los ríos y puedo muestrear el mar. Y puedo muestrear el agua y puedo mostrar el sedimento, porque ustedes ya saben que hay diferentes densidades en estos microplásticos. Y eso se resume en esta gráfica, en esta lámina también. Las zonas de interés para mostrar microplásticos. Entonces tengo los sedimentos de manglar, ¿verdad? Porque son como que los sedimentos que están en las zonas más apartadas de las costas. Puedo tener sedimentos de materia orgánica, sedimentos que pueden atrapar estos compuestos porque se parecen a ellos. Tengo aguas superficiales, arenas de playa, que son las costeras, arenas profundas o sedimentos más profundos, y por lo tanto también tengo los organismos. Se pueden hacer muestreos biológicos para saber el impacto en esos organismos. Yo les voy a mostrar aquí una serie de metodologías asociadas a la parte de agua y a la parte de sedimentología o sedimentos. Nosotros no hemos trabajado, como somos geoquímicos y químicos, no hemos trabajado, digo nosotros, el proyecto que les comenté con el IBI y la Universidad Central. No hemos trabajado con especies, pero sí en el grupo de esos 18 países que les comenté, sí hay gente que ha trabajado con especies marinas y ha determinado y reportado estos fragmentos contaminantes en esas especies. Entonces, para que vean, es importante cuantificar todos esos ecosistemas y esos sistemas donde yo creo que pueda estar presente. Por ejemplo, si yo tengo el mapa de Morrocoy y yo digo, ajá, ¿cuáles serían las zonas afectadas que yo podría muestrar? Lo primero es ver dónde desembocan los principales ríos, porque por donde desembocan los principales ríos es por donde va a llegar esa contaminación que viene de la parte antrópica. Recuerden, siempre viene del continente hacia el mar. Es muy raro que sean microplásticos que vayan, que se produzcan en el mar. Fíjense, los derrames de petróleo es distinto, porque pasa un buque, un carguero en el mar y derrama, pero aquí no hay cargueros que tengan microplásticos y van a derramar microplásticos al mar. Entonces, busco el continente y busco las zonas donde drenan los principales ríos, donde desembocan los principales ríos, y de ahí puedo tomar muestras de esas desembocaduras de los ríos si quiero tomar muestras directas del continente. Me puedo ir a las zonas de manglares. ¿Por qué manglares? Porque son también ecosistemas económicamente importantes. Entonces yo tengo que ver qué tan contaminados están, porque de esos manglares se abastecen las personas que viven en esa zona. Los manglares sirven para cultivo, ¿verdad? De especies, bien sea marina, fauna, flora. Entonces es importante mantener limpio y evaluar ese ecosistema. Puedo tomar muestras de la costa, a lo largo de la costa, como vemos por aquí, ¿sí? Serían muestras de sedimentos de playa. Puedo tomar muestras de aguas profundas o superficiales, ya alejándome un poquito más de la costa. Aguas superficiales significa justamente lo que está encima, y las aguas profundas o la columna de agua, bueno, ya ahí voy a definir y ya les voy a mostrar cómo y por qué se define la profundidad a la cual se podría o se debería hacer el muestreo. Lo otro que debo preguntarme es qué deseo buscar, porque fíjense que ustedes ya han visto también, ya conocen que hay macroplásticos, mesoplásticos, microplásticos, nanoplásticos. Es difícil, pero no imposible, por supuesto, determinar todo. ¿Por qué es difícil? Porque depende también de las capacidades de los que están haciendo la investigación. La capacidad y los objetivos, ¿sí? Lo ideal sería realmente determinar todas esas fracciones, porque cada fracción me dice algo y me da información de algo en particular, ¿sí? Pero va a depender nuevamente de mis capacidades analíticas, de con qué equipos se cuenta esa institución que está haciendo el estudio,
y de las capacidades también de no solo el análisis digo la separación muestreo, sino también ya voy a la parte más específica de caracterización, de evaluación, de qué ensayos le puedo hacer a este material para poder determinarlo. Entonces, me puedo quedar con una o con otra fracción dependiendo de los objetivos que yo esté considerando. Y todas las fracciones las puedo estudiar en esas distintas zonas, ¿sí? Entonces, las fracciones no están diferenciadas por zonas. Las fracciones están diferenciadas por las capacidades que uno tenga. Entonces, cuando hablamos, vamos a iniciar hablando de cada uno de esos espacios que vimos. El muestreo en sedimentos de playa. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando llegamos a una playa que queremos evaluar la presencia de microplástico? Vamos a trabajar con esa fracción de microplástico. Lo primero que tengo que ver es un reconocimiento de la zona sin alterar la posible zona de muestreo. Yo no puedo caminar por la zona y luego decir, aquí voy a muestrar. Yo tengo que estar consciente de que voy a tomar muestras en la zona intermareal, por lo menos en esta primera foto se ve así, en la zona intermareal, donde he tenido zonas de alta y baja marea, donde está un poco más limpio y por supuesto que no hay, tengo que ver que no llegue la corriente en ese momento, porque si yo voy a mostrar una zona donde hay subidas y bajadas de marea en ese momento, no voy a tener algo, voy a tener un sedimento humedecido, mojado, muy difícil de separar en ese momento y que está activo justo en ese momento. Entonces yo quiero es como buscar la huella de lo que está ocurriendo normalmente, pero en sedimentos, si se quiere, secos. ¿Ok? Entonces tengo que buscar un poquito más arriba, justo en la zona en donde no llegue esa marea y ver. Debo tomar también muestras en zonas donde no estén tan impactadas por restos de vegetales. Si la única opción es que tengo una zona cubierta con restos como lo que está aquí y no hay otra opción, entonces tengo que muestrear en ese sentido, tomar nota y ir limpiando poco a poco de restos grandes orgánicos las zonas donde voy a tomar muestras. El material que necesito llevar a estos muestreos, esto es algo general básico, un GPS o un indicador de posicionamiento que me diga dónde estoy ubicado, ¿verdad? Los teléfonos muchas veces tienen una aplicación de GPS, yo necesito saber las coordenadas exactas dónde estoy, porque yo todo esto lo tengo que llevar a un mapa. Yo puedo hacer mapas de abundancia con esos números que voy a obtener. Entonces necesito saber dónde localicé esos puntos para saber qué punto estaba más o menos contaminado. Si son varias playas, entonces mira, la contaminación migra o aumenta de esta playa a esta otra playa, o la contaminación es algo aleatorio. Todos esos datos yo necesito luego representarlos en un mapa. Necesito una cinta métrica porque el muestreo es espaciado, no es un muestreo aleatorio. Yo llegué y tomé muestras aquí, no, es un muestreo espaciado. Necesito, pueden ser unas, nosotros usamos unas varillas de bambú, de metal, no, perdón, de madera, para ubicar la zona, la cuadrata que vamos a muestrar, pero ya hay personas que hacen su cuadrata, hacen como un cuadrito específicamente con unas dimensiones específicas, sin embargo no es necesario, ¿no? Le estamos poniendo lo más básico para que nadie diga, no, es que es muy difícil hacer un muestreo de microplásticos, no, es demasiado sencillo y todo el mundo lo puede hacer. Es una técnica que es tan sencilla que no se necesita haber estudiado tanto. Claro, ya cuando vamos a la parte analítica de usar un infrarrojo, entonces ahí sí ya. Pero lo que nosotros podemos hacer es muchísimo con pocos recursos. Necesitamos un envase con tapa. Los envases que se usan deben ser de aluminio. No puede ser plástico. Si voy a tomar muestras de plástico, no puedo usar plástico, ¿verdad? Ya eso creo que también se los deben haber mencionado y si no, bueno, se los estoy comentando aquí. Necesito una palita de aluminio, puede ser una palita, puede ser una cuchara. Necesito un tamiz o una malla que se pueda hasta comprar en la ferretería, que tenga diámetro de abertura de 5 milímetros. Y una bandeja de aluminio también se puede adquirir en cualquier supermercado, más plana, para colocar ahí lo que voy a pasar a través de este tamiz. Entonces, una vez que ya localicé mi playa y sé el largo de la playa y que voy a mostrar, yo voy a seccionar la playa cada 100 metros. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esa longitud de costa, tal vez yo digo, bueno, el número de muestras va a depender de esa longitud de costa.
Si son 100 metros de costa, voy a tomar muestras cada 20 metros de esa costa. Es decir, en una playa que tiene 100 metros de costa, yo voy a tomar 5 muestras. ¿Okay? 5 muestras. Mido 20 metros y ahí tomo una muestra. Otros 20 metros y ahí tomo una muestra. ¿A que la contaminación está más en el punto 3? No, bueno, pero eso es esto se define como un muestreo no probabilístico. O sea, que yo necesito establecer una distancia y puntos que no son aleatorios para no ser subjetivo con el resultado. Porque, por supuesto, si yo digo que el punto 3 es el que yo veo más contaminado y tomo solo muestras de ese punto, entonces yo estoy dando un valor errado de toda la playa. Por alguna razón, en ese punto puede haber una contaminación puntual, local, pero no es el promedio de toda la costa. Yo tengo que explicar el valor anómalo luego, pero yo debo usar el muestreo de toda la costa, a lo largo de toda la costa. Entonces, no se trata de un muestreo promedio, sino un muestreo general completo, ¿sí? Para cubrir de forma, como les digo, no aleatoria, las características que tenga esa playa. Ok, entonces en cada punto de muestreo, ya llegué a mi primer punto de muestreo. Bueno, voy a hacer una cuadrata de 50 por 50, 50 centímetros por 50 centímetros, con mi cinta métrica. Mido 50 centímetros, coloco las varillitas de madera, ¿verdad? Y así, claro, por supuesto, cuando uno tiene una cinta métrica, uno trata de que más o menos sea un cuadrado. Cuando ya tienes un marco de maderita, entonces es más fácil, coloco el marco, hago la delimitación, pero cada quien se ajusta a lo que es más factible, como le digo, a sus capacidades. Lo importante es que de una u otra forma se puede hacer de una manera correcta. Cuando yo llego a la zona, yo les mostré una foto que tenía muchos restos de plantas, de vegetales, de desechos orgánicos, biológicos, vamos a decir, no orgánicos, biológicos. ¿Qué es lo que uno hace? Si uno se encuentra con mi cuadrata y tengo restos de hojitas, raíces, los quito, ¿ok? Porque no forman parte del interés del muestreo. Entonces simplemente los retiro con cuidado sin alterar la superficie del sedimento, simplemente los retiro. Si adentro del sedimento hay más, eso ya forma parte, eso me van a quedar en el tamiz que voy a usar. Pero la parte superficial la limpio para poder hacer bien mi cuadrata de 50 por 50. Repito, 50 centímetros por 50 centímetros. Ok, el siguiente paso es que yo voy a seccionar esa cuadrata en profundidad. ¿Qué significa? Que voy a, con la palita, aquí más o menos está, ya después les voy a mostrar un video, espero que se vea bien, el del resumen de esta parte. Tengo mi tamiz o mi malla, ¿ok? De 4 milímetros o 5 milímetros de diámetro, eso depende de lo que ustedes consigan. Y voy a seccionar, voy a agarrar 1 centímetro en profundidad, aproximadamente de 1 a 2 centímetros en profundidad con la pala y voy a ir raspando en franjas esa cuadrata. Entonces agarro la primera franja de 1 centímetro y la agrego en la malla. Abajo de la malla está la lámina o la bandeja de aluminio, que también lo había puesto en los materiales, ¿verdad? Para recibir todo aquello que pase a través de esa malla. Lo que no pasa a través de esa malla son macroplásticos y como este es muestreo de microplásticos, no los voy a tomar en cuenta. Si yo necesito macroplástico, entonces me llevo todo, ¿sí? Pero, como les dije, todo depende del objetivo que cada quien se ponga en la investigación. Me voy a la otra franja, vamos a decir que me falta seccionar y retiro con la pala la otra franjita también de mi cuadrata, nuevamente de 1 a 2 centímetros. Lo que tengo que hacerle es algo reproducible. Si yo decidí que era 1 centímetro en cada punto de muestreo, tengo que hacer lo mismo en todos los puntos de muestreo, en los 5 puntos que va a tener mis 100 metros de playa. Si son 200 metros de playa, entonces serían 10 puntos de muestreo. Y en todos debo hacerlo de la forma más reproducible posible, porque todo eso tiene una suma de errores luego que no me va a permitir, si no son reproducibles, no me va a permitir hacer la comparación.
Bien, una vez que paso esto a través del tamiz, yo debo homogenizarlo, puedo hacerlo con la mano, puedo hacerlo con la misma palita, tratar de que todo lo que pueda bajar, baje a través de esa, o que a través de esa malla y quede en esta lámina de aluminio. Aquí lo vemos un poquito a más a detalle, esparcir el sedimento por el tamiz. Y finalmente, una vez que esparzo todo y tengo todo en la bandeja, voy a recoger con una palita de la bandeja y voy a pasarlo a los envases de aluminio. ¿Ok? Esos envases de aluminio deben estar rotulados. Yo debo llevarme todo el material para hacer la rotulación en campo. Entonces yo en campo decido, este es el punto 1 y lo anoto. Uno no se debe llevar el material rotulado porque eso me hace perder tiempo y me hace también crear confusión. Yo estoy diciendo, buscando en todo la bolsa que llevo, ¿dónde está el frasco 1, el frasco 1 y no encontré el frasco 1? Entonces agarré cualquier otro, le taché el 2 y le puse 1 y al final puede traer confusión. Uno agarra, todo puede estar con un tirro, todas esas bandejitas y en ese momento coloco con un marcador, este es el punto tal. El punto delimitado, usted le pone el nombre al punto dependiendo de la playa, si es el primer punto, pero todo debe estar rotulado porque una vez que llega al laboratorio, aunque yo lo haya anotado, eso puede caerle agua, eso puede, o sea, puede variar algunos factores y yo perdí el punto. Entonces es importante esa rotulación nuevamente en las bandejitas de aluminio. Aquí les muestro un video. Espero que se pueda ver, es un video de resumen, fíjense, ahí se están tomando las muestras, está haciéndose la cuadrata, se está tomando ese primer centímetro de profundidad poniéndose en el tamiz, luego ese tamiz se mueve el sedimento para obligarlo a pasar a través de esos huequitos y recogerlo en la bandeja de aluminio que está abajo. ¿Okay? Y luego con una palita, con la misma palita de aluminio, entonces voy a introducir ese sedimento en los recipientes de aluminio que tienen su tapa también de cartón o aluminio para recoger todas esas muestras. Bien. Eso con respecto al muestreo de las playas. Pero también, como les mencioné, puedo hacer el muestreo de la columna de agua marina. ¿Sí? En las zonas fluviales es un poquito más difícil hacer el muestreo de columnas. En lagos sí puedo hacer tal vez el muestreo de la columna porque hay menos movimiento, pero en un río con tanto movimiento se toma una muestra superficial y más profundidad es difícil. Entonces vamos a ver en general y luego uno ya ubica, mira, puedo hacer esta metodología en un río, esta metodología en una zona más profunda. ¿Qué pasa con la columna de agua? La columna de agua tiene propiedades muy variantes a lo largo de más o menos los primeros 500 metros, sobre todo el agua marina. Fíjense que aquí yo les muestro esta gráfica. Esta es la densidad del agua de mar, que los primeros 50, el primer metro es esto, más o menos, 100 metros. Tiene una variación muy grande, luego cae y luego ya se mantiene casi constante a medida que tengo profundidades muy altas. Igual la temperatura, igual la salinidad. ¿Cómo afectan esos valores o esos parámetros los plásticos o los microplásticos? Ya ustedes saben que los microplásticos tienen diferentes densidades. Entonces, si ellos se afectan por la densidad, no va a ser igual los tipos de plástico que yo encuentre en la superficie o a la mitad de la columna de agua o en el fondo unido al sedimento. ¿Sí? Y como no son iguales, entonces es importante tomar esos puntos de muestreo, saber cuántos y cuáles están en la superficie, cuáles están un poco más profundos, a diferentes profundidades pueden hacerse, y cuáles están en los fondos, en los sedimentos marinos profundos. Los implementos que necesitaría para llevar a cabo este muestreo en esta columna de agua es desde un frasco de 1 litro de agua, o sea, un frasco de vidrio, perdón, ámbar, de capacidad de 1 litro, una botella que se llama botella Sniskin, ¿sí? Son botellas especiales. Fíjense que ella tiene estas dos, vamos a decir, estas dos palanquitas que están aquí, que son los cierres de la botella. Ya les voy a mostrar un video para que vean cómo funciona. Y necesito una sonda multiparamétrica o necesito un sensor que me indique a qué profundidad estoy, qué temperatura tengo, qué salinidad tengo, porque vieron que todos esos parámetros afectan a los plásticos. Entonces, cuando
yo doy un reporte en agua, sobre todo, es importante que yo diga, la salinidad de esta zona era tanto, la temperatura era tanto, y poder amarrar eso con la presencia de un contaminante, en este caso con los microplásticos. Ok, entonces, para la toma de muestra en la columna de agua, si yo estoy más o menos a 50 centímetros, fíjense, aquí la persona está parada en la zona, yo puedo tomar, introduzco la botella a un medio metro, ¿sí? Utilizo, esto que están usando aquí es un tubito PVC con un filtro de 0,5 milímetros para filtrar en un primer momento, voy a ponerse otra vez, esa cantidad de agua que va a atravesar o que voy a recoger, para no agarrar cosas muy grandes, así sean macroplásticos, que en este caso no me interesa, me interesan los microplásticos. Y de esta forma tomo mi muestra de agua. Estas son aguas en la columna de agua, pero a baja profundidad. Ahora, si estoy a mayor profundidad y yo quiero tomar una muestra a mayor profundidad porque me interesan los plásticos que no están flotando, ni los que están en el sedimento, sino los que están intermedios. Y aquí es importante acotar algo. ¿Por qué me interesarían esos plásticos que están flotando o suspendidos en la columna de agua? Bueno, como cada plástico tiene diferentes propiedades, esos plásticos van a ser otros, que no son los que están flotando ni los que están abajo. No solo eso, sino que ese tipo de plástico y la cantidad me da información nuevamente de todo lo que yo lo comenté al inicio, de las actividades antrópicas de la población. Pero también hay algo que se suma a esto y es la parte biológica. Ustedes tal vez pueden saber un poquito de que cuando a lo largo de la columna de agua, yo tengo diferentes especies marinas. Hay diferentes tipos de peces, diferentes tipos de organismos en la superficie, en el medio de la columna y en el fondo, en el fondo marino. Entonces, este tipo de organismo y ese conocimiento de esos microplásticos también me puede permitir dar inferencias de estos organismos están siendo afectados por estos plásticos. Y si esos organismos sirven de sustento a cierta población, entonces ya yo sé dónde buscar esos microplásticos en ese tipo de pez. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo vamos amarrando todos estos resultados a diferentes entidades a las cuales también les puede servir esa información, ¿sí? A los agricultores, a los acuicultores, a los pescadores, perdón, les sirve esta información para saber, mira, este tipo de especie se está afectando. O simplemente si no consigo nada en la columna de agua, decimos, ah, no, no existen factores que me afecten este tipo de especies. Pero si tengo que tener cuidado entonces con la superficie, con ese tipo de peces que se encuentran en la superficie o especies. Entonces todo esto tiene influencia. Aquí les voy a activar el video. Esta es una botella Niski. Ella tiene un testigo, ¿sí? Se llama así. Es un dispositivo que lo lanzan desde el barco, ¿verdad? Y es un pesito que cuando choca, ahí va a chocar, choca con un punto, cierra automáticamente los pernitos o los puntos de cierre, de anclaje de la botella, ¿ok? ¿Por qué hace eso? Porque la botella baja abierta hasta una profundidad que yo deseo, cualquier. Las botellas pueden, este sistema se puede activar con un sistema de polea de grúa y puede llegar a diferentes profundidades. En el momento en que yo le digo, yo quiero llegar a 200 metros, ella va a tomar la muestra de agua que está a 200 metros, porque como es una botella hueca abierta, ella va a bajar y va a dejar que el agua entre a lo largo de ella, y justo cuando llega a 200 metros la mando a que se cierre. Activo ese testigo, se cierra la botella y ahora tengo el agua justo que está a 200 metros. Entonces eso me permite evaluar con mucha exactitud los contaminantes que se encuentran a diferentes profundidades. Una vez que yo tengo el agua o la muestra de agua, fíjense que en la muestra de agua hay mucho, a diferencia de las arenas de playa, en el agua hay muchos organismos, yo no lo estoy viendo, ¿sí? Pero aquí les amplifico esta foto, tengo muchísimas bacterias, hongos, esporas, cosas, tengo muchísimos organismos en el agua. ¿Qué van a hacer esos organismos cuando yo tomo el agua y la almaceno y no tengo una precaución? Ellos van a empezar a comerse todo lo que esté ahí y van a empezar también a agarrar factores atmosféricos porque esto está a más profundidad, pero ya al ingresar oxígeno, ellos empiezan a desarrollarse
¿verdad? Con mayor rapidez, y entonces yo veo esa agua y el agua le creció hongos. Digo yo, ay, tengo en la superficie del agua una capa blancuzca, algodonosa, eso es un hongo. Para que eso no ocurra, porque me interesa preservar el agua, porque tal vez en ese momento yo no puedo hacer el análisis, entonces se utilizan biocidas. Puede usarse nitruro de sodio o simplemente agregándole acetonitrilo o cloroformo al agua en cierta proporción, ya yo inhibo ese desarrollo bacterial, ¿verdad? Porque en este momento no me interesa, no es un muestreo biológico, sino un muestreo geoquímico. Y eso me ayuda a preservar las muestras de agua. Por supuesto, luego esas muestras de agua deben someterse a un proceso, pero tampoco pueden pasar tanto tiempo. Yo las debo almacenar a 4 grados en nevera hasta que más o menos, yo las puedo almacenar por una semana en nevera, hasta que ocurre, cuando le agrego el biocida, hasta que ocurra, hasta someterlas al proceso para el cual yo voy a utilizarlas, sea un filtrado, sea una separación por gravedad. ¿Ok? Continuamos entonces con otro tipo de muestreo que es el muestreo superficial de agua. El muestreo superficial es justamente eso que está flotando en el agua. Para ese tipo de muestreo se utiliza desde una malla de red, una red de esas tipo para peceras, ¿verdad? Hasta una malla como la que vemos aquí en la foto, que es una manta de 300 micrómetros, una manta justamente como elaborada o diseñada para el muestreo de microplásticos. ¿Sí? Sirven esas mallas que usan también los biólogos para tomar muestras en superficies de fitoplancton, plancton marino, todas esas mallas sirven también para esto. Solo que esta manta se arrastra, se coloca en una embarcación simple, una lancha o sí, algo pequeño, no necesito algo grande como una embarcación normalmente, como un muestreo de agua, que es una embarcación mucho más grande, no, esto es un amarro el dispositivo a una lancha y lo coloco en arrastre de forma lateral. No lo pongo atrás de la lancha, sino al lado. ¿Por qué atrás no? Porque la lancha va creando ciertas alteraciones, vamos a decir, en el flujo de corriente, cierta espuma que me va a afectar la presencia de ciertas cosas que estén flotando. Entonces, para alterar lo menos posible, uno la coloca justo al lado de la embarcación y la lleva arrastrando. Esta manta, en la parte final, esta que está aquí arriba, tiene una botella. Esa botella va acumulando parte de lo que va pasando a través de esa malla y luego esa botella con agua destilada yo trasvaso eso que está ahí a un frasco de vidrio. Voy a explicarle un poquito más a detalle aquí en esta lámina. Fíjense, el muestreo en manta o con la manta, el muestreo superficial tampoco es algo aleatorio. No es que yo voy a empezar como a dar vueltas como loco en mi lancha con la manta. No, tiene que ser en un transecto. ¿Ok? Es una manta de arrastre y debo llevarla a una velocidad establecida. Esta metodología, como les recuerdo, está manejándose desde la plataforma Remarco. Se están mejorando dependiendo, fíjense, todo tiene, y eso es lo bueno de la ciencia, todo tiene mejora. Uno va haciendo estudios y va viendo, no, mira, mejor hacemos esto así, esto no me funcionó, esto se complicó y va cambiando. Por eso esta metodología aún no está disponible del todo en la plataforma, pero la idea es que en esa plataforma Remarco estén disponibles todas las metodologías para el análisis de lo que se denominan estresores marinos. Y como le comenté, los microplásticos son uno de estos estresores. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace 3 transectos, ¿sí? Espaciados entre ellos. El espaciamiento va a depender nuevamente de lo que quiera ver, del tipo de costa. Yo me voy a alejar de la costa lo más posible hasta zonas tranquilas, porque no me sirve que haya oleaje. Entonces, en la zona más cercana a la costa donde están las olas, ahí no lo puedo hacer. Yo voy un poquito más, unos 50 metros, dependiendo nuevamente de la costa. Y ahí voy a hacer ese transecto. Fíjense que la velocidad de la embarcación debe ir a 2 nudos, que es más o menos 3,7 kilómetros por hora, y más o menos debe tardar en recorrer ese transecto 15 minutos. Y lo mismo hago con el otro transecto y el tercer transecto. Deben ser las mismas condiciones de arrastre. Una vez que termino ese arrastre, entonces eh, perdón, por cada transecto hago recojo el material que queda en la botellita que les comenté al final de la manta, lo paso con agua destilada, lo voy arrastrando hasta un envase de vidrio, ¿sí?
Entonces, por cada transecto ya yo tengo lo que recogí en ese transecto. Luego yo tengo que evaluar, bueno, si lo llevo a una muestra compuesta o lo evalúo de forma distinta, porque las corrientes marinas también pueden influir. Es decir, aquí yo puedo tener diferencias de corriente, puedo tener mayor acumulación en el transecto 2 por alguna medida, algún caso específico. Entonces, el tomar 3 muestras y evaluarlas de forma distinta también me da una información específica de las corrientes en esa zona. Una vez que tengamos ya listo nuestro muestreo, tomadas las muestras, viene la otra parte. Ajá, ¿cómo separo? ¿Cómo cuantifico? Y hay varias formas de hacerlo para que ese proceso sea lo menos fastidioso posible, lo más certero posible, ¿ok? Eh, que no exista contaminación cruzada. ¿Qué significa contaminación cruzada? Que yo tomé una muestra, pero yo la contamino indirectamente en el laboratorio porque estoy usando material plástico o en el ambiente hay esporas, por ejemplo. Fíjense, mientras yo quiera analizar cosas más pequeñitas, por ejemplo, nanoplásticos, yo tengo que asegurarme que ese muestreo va a ser más, o ese tratamiento posterior va a ser más cuidadoso. ¿Por qué? Porque en el aire hay microplásticos. Y si yo estoy, y nanoplásticos sobre todo, y si yo estoy analizando nanoplásticos en un ambiente donde hay nanoplásticos, ya eso no va a ser representativo de la zona donde me traje la muestra. A medida que yo voy a hacer cosas más grandes, macroplásticos, microplásticos grandes, entonces, bueno, aunque tengo que cuidar esta contaminación cruzada, no es algo tan difícil de controlar, ¿sí? Y cuando digo difícil es porque uno tiene que, mientras más pequeño sea el contaminante o esté en menor concentración, trabajar en laboratorios con más cuidado, laboratorios blancos, como se llaman, ¿verdad? Donde entran solo una persona con un traje muy especial que no lleve contaminación a esa zona. Entonces, esos son, también ya entra ahí las capacidades que puedo tener. Yo no puedo analizar nanoplásticos si yo no tengo un laboratorio de esos, en esas condiciones, por ejemplo. Ok, entonces, una de las cosas las principales cosas que se hacen, aunque hay muchísimas, como les digo, a veces uno puede hacer uso de su imaginación y decir, ah, pero si aquí usaron esto, yo puedo usar también esta cosa y me funciona, porque la idea de uno conocer el proceso es lo que le permite ser creativo, ¿verdad? Y desarrollar esa técnica, ampliarla a las capacidades que tenemos y decir, mira, estoy obteniendo lo mismo porque conozco este proceso, lo que se quiere es que esto se separe por densidad, por tamaño de grano, y bueno, lo estoy logrando. Entonces, cuando por ejemplo hablamos del el primer proceso, que es el tamizado, nosotros por lo menos en el muestreo de playa, uno hace que el sedimento pase a través de el tamiz de 0,4 milímetros, ¿verdad? O 0,5 milímetros. Entonces ya ahí yo tengo una primera separación que hice en campo, que hice en la playa. Cuando estoy ya en el laboratorio donde voy a trabajar, entonces digo, bueno, en esta fracción de sedimento yo debo tener muchas otras cosas. Y puedo usar, si tengo disponible, puedo usar otros tamices. Aquí, por ejemplo, en la foto uso el tamiz de 2 milímetros y el tamiz de 1 milímetro. Eso me separa arena gruesa de arena fina. Y el que yo tomé a 5 milímetros es arena grava, que fue, o tamaño grava, que fue lo que dejé en la playa. Ya esta separación, utilizando 2 tamices más, ya me permite separar los plásticos más pequeños de los más gruesos o más grandes. Entonces, es importante ver cómo puedo sustituir estos tamices. Puedo conseguir mallas más pequeñitas, donde yo diga, mira, la abertura de esta malla son 2 milímetros, la abertura de esta malla es 1 milímetro. Significa que yo ahí voy a diferenciar esos tamaños de fragmentos. Ya que me estoy quedando sin voz. Voy a tomar un poquito de agua. Ok. Entonces, si no tengo los tamices, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pero hay otro proceso, que es el proceso de separación de muestras usando las diferencias de densidad. Lo puedo hacer. El método de tamizado también me ayuda a separar los sedimentos, porque la fracción de sedimentos me está como obstaculizando el estudio de los microplásticos. Entonces, cuando yo tamizo, ya yo separé fracciones de arenas, de limos, y me permite ahí, ah, mira, es como que distribuyo mejor el trabajo y puedo dejar más a la luz o visiblemente los fragmentos de plástico porque tienen un color.
¿verdad? Las arenas son todas marroncitas, negritas, en cambio el plástico pues tiene un color llamativo muy diferenciado. Otro, como les dije, también puedo hacerlo por separación por densidad. Esto lo puedo hacer también con las muestras de sedimento incluidas, porque el sedimento siempre va a ir al fondo, ¿verdad? O simplemente usando ya un conjunto de plásticos. Entonces, fíjense, los diferentes tipos de plásticos, ya yo les mostré, tienen diferentes densidades. Por lo menos en esta foto, unos de color negro se quedan en la superficie, los otros flotan, ¿sí? Yo puedo utilizar soluciones más densas que el agua para provocar esa separación de densidad. Fíjense que en este video se ve también, espero que lo estén viendo, que hay un plástico mucho más pesado que otro. Sobre todo, nosotros sabemos, por lo menos el PET o el PVC, ¿sí? O el PC son los más pesados y que comúnmente se quedan en el fondo. Ya la presencia, la diferenciación de ellos por densidad ya me va a decir algo. Ya me va a decir, no, pero esta playa estaba más contaminada con este tipo de plástico. ¿De dónde o en dónde se usan ese tipo de plástico? Porque a medida que yo voy procesando la muestra, ojo, no es solo separar la muestra, es ir analizando qué me dice la muestra. La muestra empieza a hablarnos cuando la empezamos a separar. Empieza a decirme, en esta playa utilizan muchas botellas de agua. En esta playa hay muchas fibras, restos de material de pesca, empieza a contarnos una historia. Eso es lo que hace la muestra a medida que la vamos tratando. Entonces, por ejemplo, y disculpe que pase la lámina anterior, pero me gusta aquí, no les voy a decir, cuando nosotros separamos por tamaño de grano, la muestra, pues de tamaño de fracción, la muestra también me está diciendo si yo tengo una mayor cantidad de fragmentos pequeñitos, me está diciendo que esa zona fue sometida o esos plásticos que llegaron ahí o vienen de una zona muy lejana y han recorrido bastante, entonces yo tendría que verlos con una lupa o con un microscopio y si están redondeados, yo digo, mira, fueron sometidos a una tracción, fueron sometidos a movimientos, cuando dice de tracción, o sea que van girando y van redondeándose, eso es lo que hacen igual los sedimentos marinos, las rocas. Pero aquí el plástico actúa también en forma de sedimento, entonces uno lo evalúa igual. Si está redondeado, me dice que tuvo una alta energía, que está asociado a un sistema de alta energía, que vino de un río o el oleaje es muy fuerte donde él se acumuló y redondeó todos esos fragmentos. Si esos fragmentos son angulosos, entonces me dice, y deben ser más grandes, entonces me dice que no, que la fuente está muy cercana, que esos fragmentos debieron acumularse ahí, pero no han sido redondeados. Quiere decir que no han sido sometidos a una fuerte energía, las olas no han hecho su trabajo todavía en esa zona, entonces tal vez son recientes. Fíjense todo lo que uno empieza a especular por la forma del plástico, por el tamaño del plástico, ¿sí? Y otra cosa también, cuando tengo fragmentos muy pequeñitos y tengo esos fragmentos en abundancia, eso también me está diciendo que ese plástico se sometió a condiciones drásticas de degradación. ¿Qué es lo que hace que se formen esos fragmentos? La fotodegradación, la luz del sol. Cuando la luz del sol choca con esos fragmentos plásticos, empieza a descomponerlos, a degradarlos, a fragmentarlos y ellos con el oleaje se van a ir haciendo más pequeñitos, más pequeñitos. Mientras ese plástico haya sido expuesto en mayor grado a esa luz del sol, esos fragmentos van a ser más pequeños todavía. Claro, también depende del tipo de plástico. Ahorita les voy a comentar algo muy interesante con respecto a eso. Pero ya ese tamaño, si yo tengo muchos fragmentos pequeñitos, ya eso me está diciendo algo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero llamar con esto es la atención de que a medida que hacemos la separación, tenemos que ir pensando, pero esto pasó por esto, y aquí ya yo tengo una observación, ir observando, ir tomando nota, por qué los plásticos de color verde se posicionan abajo, son diferentes a los blancos que están arriba, ¿cuál será la diferencia entre ellos? Debe ser composicional, ya lo sabemos, entonces todas esas cosas, ¿y cuántos son los blancos? Son tantos, y los verdes son tantos, mira, esta población o esta zona tiene mayor uso de este tipo de plástico que de esto. Ustedes no se imaginan la cantidad de información, nuevamente les repito, que puedo sacar de estos experimentos, de estas cuantificaciones. Y fíjense, yo les pongo aquí 3 soluciones que ayudan a esa diferencia de densidad. ¿Por qué digo ayudan? Porque
El agua destilada tiene una densidad de 1, pero hay plásticos que tienen un poquito mayor densidad y yo debo siempre simular las condiciones marinas para poder dar un mayor aporte. Si estoy tomando muestras de mar, por supuesto, si estoy tomando muestras de río, yo preparo una solución de densidad de agua de río que se va a parecer mucho al agua destilada, pero el agua de mar no. Entonces ya ahí yo puedo separar otro tipo de plástico y decir, ah, mira, yo ya estoy encontrando este tipo de plásticos en la superficie del agua de mar. ¿Por qué? Porque ellos van a flotar, su densidad va a ser menor a 1,2, por ejemplo. Entonces simplemente usar cloruro de sodio para poder aumentar esa densidad ya es algo válido y que se puede usar. Otra cosa que puedo hacer es procesar las muestras por colores y por fragmentos, apariencia. Vamos a ver esa última forma, por las apariencias y los fragmentos. Ustedes van a tener, que es lo que les muestro en esta foto de la izquierda, pueden encontrar fragmentos de diferentes formas y colores, tamaños. Entonces yo tengo que evaluar la forma. Ah, este parece un cuadrado. Ah, este parece un triángulo. Esto es esférico. ¿Y cuál es el tamaño de radio? Bueno, un promedio. Uno toma la longitud, algo más longitudinal, y mido de qué tamaño son esos fragmentos. Tal vez no hay fragmentos solamente, hay películas, es decir, el plástico como bolsas, películas, eso que llaman film, de qué color son, igualmente el tamaño en que están dispuestas esas películas. Los pellets son otra forma de plásticos, gránulos, dependiendo si esto es un plástico tipo PET, más pesado, más duro, perdón. Esos gránulos están, como les mencioné, están esféricos, están bien redondeados, igual los fragmentos. Lo otro que puedo encontrar son fibras, los colores de las fibras. ¿Para qué? Para asociarlas con una fuente. Ah, porque yo he visto que las fibras que utilizan los pescadores son redes de color verde. Ay, si tengo puras fibras de color verde, entonces tal vez me dice algo. Pero también ahí viene otra cosa que ya les voy a mencionar con respecto a los colores. Y por último, otra de las cosas que encuentro son las espumas también, ¿verdad? Esa clasificación inicial ya me permite saber clasificarlos y cuantificarlos y decir cuál es el mayor aporte y cuál es la posible fuente de cada uno de esos fragmentos. Los colores, agruparlos por colores. De hecho, hay investigaciones recientes que han, vamos a decir, producido, porque se quiere decir así, una escala de colores. O sea, una escala de colores para que todos, o para que la mayoría de las personas que estén haciendo estos estudios se puedan guiar por esas escalas y los asocien. Entonces, cuando uno habla del rojo, ya no habla del rojo, habla del rojo magenta o habla del rojo en esta escala. Entonces, ¿por qué es importante hablar de un rojo y definir cuál es la escala de rojos? Porque los colores también me dicen algo de lo que le ha pasado al plástico. El plástico, cuando ya se ha degradado muchísimo, sea cual sea, él va a tender a volverse blanco o transparente. Es decir, todo aquello que tenga color, de alguna manera, va a pasar a degradarse y a alterarse hasta hacerse blanco y transparente por los efectos del sol. Acuérdense que los principales o el principal agente degradador en un medio ambiente de los plásticos es la fuente solar. Y no solo degradador, digo degradador, cuando uno dice degradador en ambiente, uno piensa en que si lo degrado, lo elimino. Pero aquí, lamentablemente, con el plástico, degradarlo es hacerlo más dañino, hacerlo más chiquitico, hacerlo más propenso a ser biodisponible. Significa que los organismos los van a poder consumir. Entonces, la luz solar es la encargada de degradar, es la encargada de generar esos fragmentos muy pequeños. Y las investigaciones por estadística, y ahí voy nuevamente a lo importante que es la cuantificación y la estadística, las investigaciones han señalado que los plásticos de color verde, rojo y azul son los que se degradan más rápidamente. Entonces, si yo encuentro fragmentos de color rojo, verde y azul, ¿qué me está queriendo decir? Me está queriendo decir que la fuente está cercana, que todavía no hay suficiente, no ha pasado tanto tiempo para que ese plástico se haya degradado. En cambio, si encuentro puros fragmentos blancos, la gente no usa tanto plástico blanco. Ah, quiere decir que ya eso tenía algún color en algún momento, pero ya estuvo tanto tiempo expuesto que se degradó. Eso me da indicación del tiempo en el cual lleva ese plástico en esa zona o
no en esa zona, porque también puede venir por otras corrientes, lleva en el ambiente degradándose, en el ambiente expuesto a las condiciones naturales. Por último, y ya finalizando esta presentación, tengo el reporte final. ¿Qué hago con toda esa información? Con ese conteo, ese número de plásticos que encontré, de fibras, de pellets, de fragmentos, tengo que hacer un reporte final. Y aquí les estoy mostrando el ejemplo de reporte final que se está haciendo en la plataforma Remarco, en el proyecto de la OIEA. El proyecto de la OIEA se basa en reportar los ODS. Ustedes también ya deben saber en qué consisten esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los ODS son el estudio de estos estresores marinos. Entonces, Venezuela ya tiene un primer reporte hecho por el IBI sobre estos proyectos que se estuvieron haciendo, como les mencioné, junto con la universidad en diferentes zonas. La Guaira fue una de las zonas que se muestreó y se analizó. Y cuando les digo que Venezuela ya tiene un reporte es porque estos reportes son a nivel internacional y es importante reportarlo. Por lo mismo que ya les señalé en toda la presentación y al inicio, porque eso nos va a permitir medirnos con otros países en el sentido de nosotros estamos contaminando más, contaminando menos, ¿cómo podemos mitigar este contaminante? ¿Cómo podemos legislar nuestras normativas para regular esa contaminación? De eso se trata esta cuantificación de los ODS para que esos organismos digan, ah, bueno, mira, hace falta una normativa. ¿Por qué? Porque ese contaminante emergente ya se sabe que está presente en tales países, en tales concentraciones. Entonces, esto es más o menos un reporte de lo que se hace. Se pone el sitio de muestreo, ¿ok? El código de la muestra, la fecha en que se hizo. Es importante la fecha. Los estresores marinos se reportan de forma temporal. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un cambio cultural, un cambio en una corriente marina, un cambio climático, y si yo no hago un estudio temporal, ¿qué significa un estudio temporal? Que yo voy a evaluarlo cada 3 meses, por ejemplo, o en épocas de lluvia, en épocas de sequía, o varias veces al año, para poder ver el promedio, porque de repente hubo un influjo en donde celebramos el Día del Plástico y nadie usó plástico por una semana y vemos un cambio en una playa por esa semana. O fue al revés, todo el mundo usó plástico y votó plástico, entonces vemos otro impacto. Es importante ver y evaluar el promedio de estos estresores marinos. El dato que yo estoy reportando a nivel nacional debe ser cuál es el consumo promedio de Venezuela sobre este ODS, sobre estos microplásticos. Y yo no puedo tomar una muestra un día y decir, ah, este es el consumo, porque yo no sé qué pudo haber pasado ese día. ¿Ok? Limpiaron la playa, yo no me enteré y resulta que se llevaron todos los microplásticos de ese primer centímetro. Entonces es importante saber todas esas cosas que pueden afectar esas mediciones y por lo tanto tomar mediciones temporales. Entonces quería dejarles este reporte como para que se guiaran. Fíjense, se reportan los diferentes tamaños de 1 milímetro a 5 milímetros y luego de 300 micrómetros a 1 milímetro. Y luego se puede también entregar un informe. Aquí en el ODS solo necesitan el número, pero uno puede simplemente también entregar un informe detallado de de esa historia que me contó la muestra, de dónde vino, cuánto tiempo estuvo, qué colores estaban presentes, qué tipo de fragmento. Ese detalle lo puedo hacer en un informe científico con su metodología, su discusión de resultados y conclusiones. Para terminar, bueno, quisiera darle las gracias a todos los docentes, a todos los estudiantes, al profe Moya por su invitación, a la profe Sofía también, bueno, y a todos los profesores que están por ahí, que también conozco algunos, y dejarles con esta frase, creo que es un lema, que dice que mientras mejor conozcamos el comportamiento de un contaminante y su abundancia, más y mejores acciones podremos tomar para mitigar sus efectos. Creo que eso resume un poco lo que he querido dejarle con esta presentación. Y bueno, y les dejo las redes del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Ahí estamos publicando siempre actividades eh, que estamos haciendo, actividades de extensión, actividades de investigación. Y bueno, es un placer estar a sus órdenes para las preguntas en este momento. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias a la profesora Katia por